Profe Gacel. Historia de Canarias. Los aborígenes canarios. Capítulo 1. Su origen y la división administrativa del territorio. El término aborigen canario se aplica genéricamente a los diversos pueblos de origen bereber que habitaban las Islas Canarias antes de la conquista y colonización castellana, que ocurrió entre el año 1402 y el 1496. Estos pueblos también son conocidos como antiguos canarios, indígenas y de manera mayoritaria como guanches, pese a que el término originalmente se refería solo a los aborígenes de la isla de Tenerife. Según algunas fuentes, los aborígenes de cada isla recibían distintas denominaciones. En El Hierro se llamaban bimbaches. En La Palma se denominaban benahuaritas. En La Gomera eran nombrados gomeros. En Tenerife se conocían como guanches. En Gran Canaria estaban los canarios. Y en Fuerteventura y Lanzarote eran conocidos como majos. El origen de los aborígenes canarios. Según las teorías más aceptadas, los primeros aborígenes canarios debieron llegar del norte de África entre el siglo X y V a.C. y el comienzo de la era cristiana. En la actualidad parece totalmente aceptada la hipótesis del origen bereber de los primeros pobladores de Canarias. Esta teoría se ha visto afianzada por evidencias en la cultura material que relaciona a los aborígenes canarios con las culturas nativas norteafricanas, así como por su universo mágico religioso, emparentado con la religiosidad de los antiguos Amazigh. Se desconocen por el momento las circunstancias reales en que esta llegada se produjo, aunque se ha teorizado acerca de si la arribada pudo estar motivada por la expansión de otras civilizaciones. Tampoco se puede descartar, por lo pronto, que estas poblaciones llegasen a Canarias por sus propios medios, si bien pudiese resultar contradictorio con el aislamiento insular y el desconocimiento de la navegación. La colonización de las islas por norteafricanos se produjo probablemente en diversas migraciones, a las que contribuyó la desertización del Sáhara y el empuje de los establecimientos fenicios y romanos en el norte de África. Durante casi 2000 años, los llamados aborígenes canarios poblaron las islas y trataron de adaptarse a sus particularidades medioambientales, creando con ello formas culturales y adaptativas propias, así como asociando su universo religioso, social, político y económico a la realidad geográfica y natural del archipiélago. La división territorial y poblacional de la tierra aborigen. Por sus características físicas, se ha catalogado a los aborígenes canarios en dos subgrupos raciales. Los cromañoides, de cara más ancha, robusta y menor estatura. Y los mediterranoides, de rostro más fino, recto y mayor talla corporal. Aunque no se sabe el número exacto de habitantes que tenía el archipiélago antes de la conquista, este podría rondar los 80.000 habitantes. La isla más poblada era Gran Canaria, entre 30 y 40.000 habitantes, debido posiblemente al desarrollo del regadío. Seguida de Tenerife, con una población alrededor de los 30.000 moradores. El resto de las islas estaban poco pobladas. La Palma tenía unos 4.000 residentes, mientras que La Gomera y El Hierro tenían entre 1.000 y 2.000 habitantes. Sin embargo, Lanzarote y Fuerteventura apenas llegaban a los 900 pobladores, debido probablemente a las particulares características climáticas isleñas. No todas las demarcaciones territoriales aborígenes corresponden a un mismo tipo de organización político-social. Por ejemplo, en La Palma, las llamadas demarcaciones o cantones corresponden a un tipo de formación social cercano a la tribu,
mientras que tras la unificación en Gran Canaria, su organización política corresponde más bien a un tipo de organización protoestatal. Así, la isla de Tenerife estaba dividida en 9 reinos, denominados menceyatos. En Tenerife es importante destacar al Mencey Tinerfe el Grande y a su padre el Mencey Sunta, que gobernaron la isla unificada desde el Menceyato de Adeje. Tiempo después, los hijos de Tinerfe se repartirán el territorio isleño en 9 reinos. Además, Tinerfe también tuvo un hijo bastardo, llamado Aguauco, al que se le concedió el territorio de la Punta del Hidalgo. Estos 9 menceyatos eran: Daute, Abona, Taoro, Adeje, Anaga, Icode, Guimar, Tegueste, Itacoronte. En Gran Canaria, en un principio existían 10 guanartematos. No obstante, estos se unirían en un solo reino, el de Gáldar, debido a una campaña de unificación y conquista, promovida por Gumidafe de Gáldar, junto a su mujer adivina, Andamana. Sin embargo, poco antes de la conquista castellana, el nieto heredero de Gumidafe dividió el reino entre sus 2 hijos, quedando segmentado el territorio finalmente entre Gáldar y Telde. Los 10 guanartematos originales eran Gáldar, Telde, Agüimes, Tejeda, Aquexata, Agaete, Tamaraceite, Artevirgo, Arteacar y Arucas. Por su parte, la isla de La Palma estaba dividida en 12 demarcaciones, cantones o reinos. A diferencia de Tenerife o Gran Canaria, en La Palma no existía ninguna superestructura por encima de estas unidades, e incluso estas podían subdividirse en otras más pequeñas. Estos cantones eran: Tagalguén, Tijarafe, Aceró, Aridane, Tajuya, Tamanca, Abenguareme, Tigalate, Tedote, Tenagua, Adeyaamen y Tagaragre. La Gomera estaba dividida en 4 demarcaciones, que eran: Aguana, Mulagua, Orone e Ipalan. Fuerteventura en 2 cantones, uno más extenso al norte denominado Maxorata y el otro al sur, llamado Jandía, ambos separados por una muralla. Mientras que Lanzarote y El Hierro no tenían divisiones internas. Los aborígenes canarios, por lo general, habitaban en cuevas que estaban cercanas a santuarios aborígenes o a cuevas-palacios. Además también existían asentamientos donde más tarde los europeos fundaron ciudades y villas.